bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómic. Primer día que tengo para echarle un rato más o menos majete, un poco más largo a un cómic. En este caso, dos cómics que... Bueno, hablaremos de esos detalles, pero vamos a hablar de dos cómics que a mí me gustan mucho. Estos no son los míos, esto es otro detalle. Y esto lo tengo repartido en otros sitios. Son estos dos que acaba de publicar Panini, ¿vale? En estos últimos 2 meses. De Lobezno, que los venden como Marvel Graphic Novels. Bueno, esto son recopilaciones de lo que se llaman los... eh, son... Bueno, es que esto... Son historias cortas, ¿vale? Había una en su día, una serie, una especie de serie antológica o colección antológica, ¿de acuerdo? Que eran los Marvel Comics Presents. Ahora vamos a ver un poquito, ahora os veremos el dibujo porque Sam Keith y luego otros tantos y veréis algo diferente, muy diferente en cuanto a dibujo, que ya veréis. Pero los Marvel Comics Present básicamente lo que hacían era reunir historias cortas de autores que no solían tocar el personaje para ver sus opciones. Algo así como historias alternativas o diferentes. Ahora iremos a esto. Primer tomo, el sediento de sangre. Este es más viejo, ¿vale? De hecho, todos llevan sobrecubierta. Yo se le he quitado pues, para que no moleste un poco al trabajar con él. Pero vamos, llevan sobrecubierta, pues si queréis verlo. Vale, según empieza ya os lo dice. Esto es Marvel Comics Present. 85, 87 y 90, 92. Vale. El dibujo es el que os digo que esto es muy especial porque Sam Keith, a mí Sam Keith me encanta, pero es un tío completamente, si os dais cuenta, de deformidad, de... ¿Veis? Hasta las viñetas, muchas veces las deforma, hay menos espectacularidad, sí que tiene, le gustan estos movimientos, muchas de las viñetas consecutivas para el movimiento, es bastante más brutal, algo más salvaje y sobre todo es primitivo en algunas partes. A mí me encanta. ¿Veis? Estas portadas me parecen maravillosas, pero realmente no es un autor como se suele decir para todo el mundo. Esto de utilizar los garras como campones, creo que fue aquí la primera vez que lo utilizó. El guion es de Peter David, luego hablaremos de eso, pero vamos, veis que el arte pues, es muy diferente a lo que solemos ver dentro de lo que son las colecciones de mutantes o de Lobezno. A mí me encanta, porque es una mezcla entre terror, psicodelia, que luego vais a bastante psicodelia. Es un tipo que usa muchísimo el negro, ¿vale? Las manchas de negro. Aquí está, ahora ha cambiado bastante, ¿eh? Pues eso, fijáis, es súper detallado. Este tío estuvo en, es de los creadores de la imagen de Sandman, ¿vale? De Gaiman, es uno de los, es el que empezó el primer, cuando empezó la serie, es el que hizo todo ese desarrollo estético. Ya os digo que no es ni desde luego ni realista ni siquiera cercano. Es todo, casi todos los dibujos, incluso cuando meten onomatopeyas y muchas cosas, es bastante, ¿veis? Situaciones extrañas de desarrollo. Es más sensitivo, sensorial si queréis llamarlo, a la hora de dibujar, más por el impacto, el desarrollo y lo que encuentra, lo que transmite. Porque esta viñeta, por ejemplo, es brutal, pero ya me diréis lo que tiene de puñeteramente realista. ¿Qué ocurre? Bueno, esto fue una historia que se hizo. Luego viene, aprovecharon para hacer esto. Vale, esto es una copia de esa viñeta final del número 192, si no me equivoco, de X-Men, en el que Lobezno acababa de pelear con el del fuego encerrado, lo habían lanzado a la alcantarilla, se vuelve para decir, pues ahora le toca a Lobezno, bla, 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 etcétera, etcétera. Es una portada, lo pone aquí, ves, Keith y Austin, después de Byrne y Austin. Pero, a pesar del esto, el detalle, esto no es una Marvel Graphic Novel, otra vez, son historias cortas cogidas del Marvel Comics Presents. Pero en este caso, hay una historia corta de Rob Lief en la que hizo el argumento. Fabián Nicieza, que era siempre el que le escribía los guiones al final, en la época Marvel, que es un guionista que estaba bastante bien, o salía, no voy a decir que sean obras maestras, pero era un tío que sabía lo que hacía, ¿vale? Construía bien. Y él dibuja, hace el argumento de, básicamente, pues, en un momento dado Lobezno, empieza a recordar su pasado en Alpha Flight y tiene que buscar a Niño Salvaje, que parece que se ha vuelto loco y empieza a matar gente. La historia es cortita, tan cortita, y digo que Marvel Comics Presents me de 8 a 12 páginas, normalmente lo que aparecían ahí es historias cortas, que para que lo entendáis, ya está, ya hemos acabado la historia de Rob Liefeld. Es esto. Luego viene una historia corta con Jim Valentino y todo esto, que es de la época en la que eh, Pesadilla tenía algo de fama. Y luego venía, que es para complementar esto, es una historia algo más larga en la que Muerte utiliza, al ver que no puede controlar sus sueños por esta pesadilla por ahí, decide coger a Lobezno
y al motorista fantasma y pelear con Pesadilla en el mundo de Pesadilla y ganarle para controlarlo todo, etc, etc, etc. Aquí es donde está Sam Keith otra vez dibujando, que es lo que nos interesa realmente. Este guion es de Howard Makey, ¿vale? Es de la época de los Hijos de la Medianoche. Cuando estaba, él lo guionizaba todo en esa época de los Hijos de la Medianoche, o casi todo. Con Kaminsky, Wright y de Chichester. O sea, luego vino Ian Eddington, pero había muchos. Total, aquí volvemos a lo mismo. En un mundo de sueños aún le permite más hacer pues, locuras y jugar con sus metáforas visuales, sus desarrollos y sobre todo con esa viñetación. Como podéis ver que Keith en viñetación se vuelve loco cada vez que puede. Es un tío que tiene muchos años, ¿vale? Lleva dibujando y apareciendo desde los 80. Eso significa que, a pesar de que ahora mismo existen gente con composiciones de página muchísimo más rompedoras, en los tiempos de estos cómics, las composiciones de Sam Keith eran destructivas. O sea, era algo que la gente no llegaba a entender. O sea, esta composición o cosas así sin viñetaciones, composiciones extrañas, era muy raro, ¿vale? Ya os digo que cambia bastante. Pero, fuera de todo esto, las historias. La primera de Lobezno, lo que es la historia de Sediento de Sangre, es una historia en Madripoor. Esto es de la época en la que Lobezno supuestamente estaba muerto, para que lo entendáis, después de la masacre, iba a decir la masacre mutante, pero no, vamos, un poco después, todo el lío de la caída de los mutantes. Se le suponía muerto y lógicamente pues no podía aparecer en público, y en Madripoor funcionaba como parche. Esto es de esa época más o menos, porque aquí Tiger Tigre sabe que está vivo, funciona todo esto contra el General Koi. Es una historia de Madripoor con Peter David, funciona, ¿vale? En realidad aparece por primera vez Cyber, no te cuentan su origen, pero que luego se especificó, sí que te cuentan un origen tergiversado atrás de los sueños, y un sueño muy... un sueño en un mundo teen americano, ¿vale? De los años 50, muy rebeldes y todo eso. A mí me encanta el dibujo, la historia está bastante bien porque tiene humor, tiene mucho de esas peleas y encontrarse a Lobezno con un tío al que le da miedo. Por primera vez se encuentra un tío que recuerda que le da miedo y no se acuerda porque le da tanto miedo, aunque después recuerde, pero recuerde de esa forma con los sueños tan extraña, tiene miedo de él, es una de esas curiosidades. Pocas veces se daba así. Apareció Cyber, que es un personaje que luego ha ido apareciendo, que es uno de los grandes rivales de Lobezno, porque es que Lobezno tiene los huesos de adamantium, Cyber tiene toda la piel, excepto esta parte de la cara, los ojos y lo que es la parte de la cara, recubierta de adamantium. O sea que básicamente Lobezno no puede cortarlo, y él tiene garras también de adamantium, bueno, garras más bonitas, si queréis llamarlo, con las que sí que puede cortar a Lobezno. Está bastante bien ese personaje, todo tratamiento, y es Peter David, siempre es divertido, siempre funciona guay. El segundo, como ya habéis visto, Pesadillas, se compone de 3 historias. La primera de Rob Liefeld, bueno, aunque la premisa de Lobezno cazando a niños salvajes, un monstruo cazando a otro monstruo, etcétera, etcétera, no parece mala, ¿de acuerdo? Es que no se desarrolla ni se mueve, o sea, no hay realmente ni un desarrollo complejo, ni un final real. Es Rob Liefeld, o sea, no le voy a pedir peras al olmo, es lo que hay. Pero la tercera con Howard Makey, ya la segunda es una historia muy muy corta, dibujada por Valentino, eso no tiene que ver. Lo ves no viendo sus errores del pasado en sus pesadillas, poco más. Pero la siguiente, la tercera, la de Howard Makey, ahí sí que vemos algo más, un poco de Motes de Fantasma, de cómo era el rollo en aquellos tiempos, de Lobezno, de Doctor Muerte y su obsesión por el control y todas estas cosas. Es más interesante. Sigue siendo un Marvel Comics Present corto. O sea, por mucho que os digan, es un Marvel Graphic Novels, esto que les encanta vender a la gente, estos son relatos cortos que se vendían en grapa. O sea, ni siquiera eran una colección completa, eran partes de grapas. O sea, sacaban una grapa, el Marvel Comics Present tenías pues, una aventura de evento principal, otra aventura de tal, de una corta. Por eso cuando hablo muchas veces de que nos traen estos formatos tan maravillosos, ¡guau! Esto es la leche, ¿qué tal? ¿Qué igual? Ya, bueno, esto realmente no. El segundo ni siquiera es una historia compacta, son varias historias. El primero es una buena historia, está bien, pero no es una novela gráfica. Una novela gráfica de Marvel, cuando las creó, se creó con cosas como Dios ama y el hombre mata, pues para cosas muy, muy específicas, pues cuando sacó el Star Slamers, Piratas del Espacio y cosas así. Pero aquí en España, pues parece ser que Panini pues, ha decidido que es una buena vez de recuperar todas esas novelas. Lo ha hecho bien, porque ha traído Hooky, porque incluso ha traído la de Hulka, ha recuperado muchas cosas, pero luego te mete esto y dices, ¿para qué? Bueno, supongo que es más sencillo que hacer un tomo de todas las historias cortas de Lobezno, pero yo qué sé. Es una decisión para mí
por lo menos extraña, porque son muy pocas páginas para este formato. O sea, realmente no es una historia compacta el segundo, y en el primer caso a mí me gusta. Todo hay que decir, y ahora cuando viene el chiste, como no son míos tampoco me importa, yo no me he gastado dinero en ellos, me los ha dejado un amigo, que sí que es muy fan de Lobezno, pero como muchos, pues hemos vivido a base de ir comprando poco a poco, y le faltaban esto porque yo tengo por ahí el Obras, era un tomo rojo horrible de Panini, donde está lo de Sensei y todo esto, que se cae a cachos, he tenido que repararlo varias veces. O sea, este formato bastante mejor para conservarlo, desde luego, pero ya os digo que son, el primero, a ver, el primero es una buena historia, este merece la pena. Si os gusta Sankiz también, si no os gusta Sankiz, igual no merece la pena tanto para esto. Este segundo, como es un propio de historias cortas, la verdad es que no le veo mucho sentido. Ya es por completismo en ese caso. Me gusta Sankiz, pero también la historia de Marvel Comics de Sankiz con Stefan Desmato esto es tan cortita que la tengo en otros formatos, en grapitas, pero yo no la necesito. Son dos formas, más o menos, para que me entendáis, de verlo. El primero, yo lo compraría porque está guay. Y si te gusta Sankiz, si no te gusta ese dibujo, olvídate, no te va a entrar. Así de simple. El segundo yo no me gastaría el dinero porque me parece una cosita curiosa. Completizas, guay. Que lo que quieres son historias, leer mucho de Lobezno, más, conocer tal y que cual, tampoco te aporta lo más mínimo, así que te lo puedes saltar sin problema. Pero bueno, ya os lo digo siempre, eso son vuestras decisiones. Yo aquí os los dejo a los dos, Lobezno Siento de Sangre, Lobezno Pesadillas. Hacéis lo que os apetezca y como siempre, pues a pasarlo bien. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogur lado. Eso es bueno. El yogur lado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogur lado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya.